¿Puede un país, en plena crisis, pasar de una inflación de más del 300 al 19% anual en solo 6 meses? Increíblemente, y contra todo pronóstico, Argentina lo hizo. ¿Cómo lo logró, aun cuando todo parecía perdido? En este video lo descubrirás. Te aseguro, no es lo que te contaron. Durante décadas de gobiernos populistas, liderada por el kirchnerismo, condenaron a la Argentina a una inflación brutal, sin freno, escudándose en el discurso de la justicia social. Pero hoy, un economista liberal libertario llegó al poder, rompió todos los esquemas y empezó a poner las cuentas en orden. Mientras tanto, en Colombia, apareció un nuevo mesías socialista y se presentó como el salvador de los pobres. En 3 años de gobierno, la inflación anual pasó del 13.1 al 4.8. ¿Crees que la inflación bajó gracias a Petro? O, más bien, a pesar de Petro. Lo analizaremos. Además, cuando lo comparas con lo que hizo Javier Milei, en menos de la mitad del tiempo, queda claro. Lo de Petro fue un espejismo, que terminó en fracaso. Te explicaremos por qué. Este es el choque entre dos modelos económicos completamente opuestos: libertad versus estatismo. Capitalismo de libre mercado versus planificación socialista, Milei versus Petro. Hoy los vamos a enfrentar con cifras claras y sin anestesia. Bienvenido a Economía y Libertad, el canal donde la economía se explica con evidencia, claridad y principios. Y hoy vas a descubrir por qué los países que recortan el Estado prosperan y los que lo agrandan terminan empobreciendo a su gente. Vamos a ello. La motosierra de Milei. Javier Milei decidió, con claridad y convicción, cortar el gasto y reducir el tamaño del Estado. Y no fue una metáfora, literalmente entró con una motosierra. Recortó ministerios, eliminó secretarías, desmanteló organismos estatales inútiles y le quitó poder, y sobre todo plata, a la casta política. ¿Para qué? Para devolverle esos recursos a quienes realmente los generan, los ciudadanos. Argentina venía de años de derroche y desequilibrio. Un Estado que gastaba muchísimo más de lo que ingresaba, y que financiaba ese exceso con deuda y con inflación. Una bomba de tiempo que estallaba cada día en el bolsillo de los argentinos. Desde el primer día, Milei hizo lo que cualquier gobernante responsable debería hacer: gastar menos de lo que se recauda. Eso permitió revertir el déficit y convertirlo en un superávit fiscal, es decir, el Estado dejó de perder plata y empezó a ahorrar. Ya no hacía falta imprimir billetes para financiar el populismo. Y aquí vino el cambio más profundo: le quitó la mano al Banco Central. Frenó en seco la emisión monetaria, ya no se imprimían pesos sin respaldo, ya no se destruía el valor del dinero, además, eliminó los controles de precios. Durante años, la izquierda, después de crear inflación imprimiendo dinero, culpaba a los empresarios y los obligaba por ley a vender por debajo del costo. Resultado: desabastecimiento, quiebras y más pobreza. Al quitar esos controles, Milei permitió que los precios se regulen por oferta y demanda. Eso trajo de vuelta la producción, la competencia y, poco a poco, la estabilidad. La inflación comenzó a caer mes tras mes, sin pausa. Hasta llegar al 1.5% mensual en mayo de 2025, un ritmo que Argentina no veía desde 2017, y no fue solo la inflación. El peso dejó de desplomarse, se apreció más de 40% frente al dólar tras la gran devaluación inicial. El riesgo país, que superaba los 2.000 puntos, bajó a menos de 500, reflejando que los mercados ya no temen un default. Y la bolsa argentina subió más del 150% en 2024, porque los inversores volvieron a confiar en el país. Cuando dejas de destruir el dinero, cuando frenas la máquina de empobrecer, la economía responde. Y ahora es cuando el contraste se vuelve brutal. Porque mientras Milei estabilizaba un país en crisis, Petro hacía lo contrario después de recibir un país que tenía margen para hacerlo bien. A continuación, te cuento cómo el presidente colombiano, con una inflación mucho más baja y una economía creciendo, decidió agrandar el Estado, subir impuestos, romper la confianza y condenar a Colombia a una inflación que no se va. El derroche Petro. Mientras Argentina enderezaba sus cuentas y consolidaba el orden monetario, Colombia eligió un camino completamente opuesto. Gustavo Petro asumió con un discurso clásico del socialismo latinoamericano:
más Estado, más impuestos, más regulación. Pero lo más grave es que no partía de cero. Petro recibió el país con margen fiscal, es decir, con espacio suficiente para manejar las finanzas públicas sin necesidad de endeudarse o imprimir billetes. Tenía estabilidad relativa y recursos disponibles, y aún así eligió ignorarlos. En 2022, bajo el gobierno de Duque, el presupuesto nacional fue de aproximadamente 350 billones de pesos. Para 2023, a Petro se le aprobó un presupuesto de 502.6 billones, más de 43% más que a Duque. Ese nivel de gasto se mantuvo para 2024, y en 2025 se proyecta un presupuesto de 511 billones. Tuvo más recursos que cualquier presidente anterior. Por eso, Petro no puede hablar de olla raspada ni de escasez. Tuvo más plata que todos. Y aún así, no le alcanzó. Decidió gastar más, mucho más. Incluso eliminó subsidios como el de la gasolina. Y aunque desde una óptica liberal sabemos que los subsidios distorsionan el mercado, este era un subsidio que impactaba directamente a toda la población, desde quien se moviliza en moto o carro, hasta el ciudadano que depende del transporte público. También eliminó los subsidios a la vivienda. Cerró programas de acceso al estudio como los créditos subsidiados del ICETEX. Aún con más presupuesto que todos sus antecesores, decidió quitar ayudas directas para quedarse con más margen de gasto. Tenía más plata, quitó subsidios, y ni siquiera así le alcanzó. Y para poder gastar más, rompió la regla fiscal, una norma diseñada para limitar el derroche estatal y garantizar sostenibilidad en el tiempo. Al romperla, se liberó de ese límite y gastó sin control. Porque el gasto público, hay que decirlo claro, no es dinero de nadie en particular, es dinero de todos. Es plata que sale del bolsillo del ciudadano, ya sea vía impuestos o vía inflación. Es lo que vivió Argentina por años. Gobiernos que gastaban sin importar las consecuencias, porque sabían que siempre podían imprimir más. Y ese es el camino al que Petro quiere llevar a Colombia. El déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que realmente ingresa, fue de 4,2% del PIB en 2023, saltó al 6,8% en 2024 y ya se proyecta que en 2025 superará el 7,1%. Ese hueco se está cubriendo con deuda, encareciendo el crédito para todos los colombianos y comprometiendo los recursos del futuro por el exceso del presente. Para sostener ese ritmo, Petro lanzó reformas tributarias consecutivas. A pesar de que en campaña criticó ferozmente este tipo de reformas, prometió que no las haría. Le mintió al país. Y hoy, por su propia sed de gasto, se ha visto obligado a cargarle impuestos a los ciudadanos casi cada año. Cada vez con menos margen para extraer y, aún así, con ganas de seguir gastando más. Esa es la gran diferencia con Milei. Uno entendió que había que ajustar el Estado. El otro cree que hay que exprimir más a la gente para alimentar al Estado. Y mientras tanto, la inflación bajó. Pero no por Petro. Fue el Banco de la República, independiente y responsable, quien contuvo la crisis. No imprimió dinero, a pesar de las presiones de Petro. No bajó las tasas cuando él lo exigía. Y ahora que la inflación cede, Petro quiere colgarse la medalla. Cuando en realidad fue el Banco Central quien protegió la moneda, a pesar de su propio presidente. Con un Estado más grande, una deuda creciente y un ciudadano que paga cada vez más por lo mismo, Colombia va perdiendo competitividad y libertad económica. A continuación te mostraré con cifras cómo fue la desinflación en Argentina y Colombia, quién lo logró y quién apenas maquilló, desinflación resumida y mercados que hablan. Después de ver en detalle lo que hicieron Milei y Petro, resumamos el contraste más crudo. Argentina bajó su inflación anual de 324% a 19,5% en solo 6 meses. Colombia, en cambio, la redujo de 13,1% a 4,82%, pero le tomó 30 meses. Uno tomó la decisión urgente de recortar gasto, dejar de imprimir dinero y dejar que los precios se ajustaran libremente. El otro eligió seguir gastando más, subir impuestos y regular todavía más. Y solo gracias al Banco Central, que se mantuvo firme y no obedeció las presiones de Petro para imprimir billetes o bajar tasas de interés,
La inflación logró reducirse levemente, aunque mucho menos que en otros países de la región. Ahora veamos qué pasa cuando un país gana o pierde credibilidad financiera. Bolsa de valores. En Argentina, después de esa desinflación relámpago y reformas, el índice de acciones, llamado Merval, subió casi un 172% durante 2024 y siguió creciendo en 2025. ¿Qué significa eso? Ese índice reúne las principales empresas del país. Cuando sube, es señal de que los inversionistas apuestan al país, a su estabilidad y a que el peso y los negocios se recuperan. Es como una etiqueta que dice: aquí hay confianza, apuesto mi dinero. Mientras que en Colombia, el índice llamado Colcap, que representa el mercado bursátil colombiano, cayó más del 35% en dólares desde 2022. Prima de riesgo. La prima de riesgo te dice cuán peligroso te ven los mercados para prestarte plata. Argentina la redujo de más de 2.300 puntos básicos a menos de 500. Eso significa que los inversionistas ahora cobran más barato por prestar dinero al Estado argentino porque confían más en su solvencia. Ese alivio baja las tasas bancarias, abarata el crédito y dinamiza el consumo y la producción. Colombia, por su parte, vio cómo su prima de riesgo subió abruptamente. Pasó de estar entre 300 y 400 puntos básicos a superar los 700, según agencias como Moody's y Fitch. Esas calificadoras empezaron a marcar a Colombia con advertencias fiscales. Resultado: los préstamos son más caros, hay menos crédito, menos inversión y menos desarrollo. ¿Por qué importa esto para el ciudadano común? Es muy simple. Cuando una bolsa sube, los jubilados, ahorristas y empresas ven crecer su patrimonio. Cuando el riesgo baja, el crédito se vuelve más barato, puedes expandir tu negocio, comprar vivienda o financiar proyectos. Cuando el riesgo sube y el mercado cae, se frena todo, compras menos, inviertes menos y el empleo se resiente. De modo que Argentina hoy inspira a los mercados. Colombia genera desconfianza. Eso no es ideología, es sentido común económico. Hasta ahora, ¿quién ganó la batalla económica? Después de todo este recorrido, la pregunta es inevitable. ¿Quién ganó esta batalla entre dos modelos económicos opuestos? Por un lado, Javier Milei, con apenas 19 meses de gobierno, recibió una Argentina en ruinas, inflación de 324%, déficit gigantesco, deuda por las nubes y una sociedad acostumbrada al populismo. Y aún así logró reducir la inflación al 19.5% anual, equilibrar las cuentas públicas, devolverle vida a la moneda, confianza a los mercados y esperanza a millones de argentinos. Por el otro lado, Gustavo Petro, con 30 meses en el poder, recibió una Colombia con baja inflación, crecimiento económico post-pandemia, margen fiscal, ingresos petroleros sólidos y estabilidad relativa. Y en vez de construir sobre eso, decidió gastar más, atacar al mercado, eliminar subsidios, aumentar impuestos y desincentivar la inversión. El resultado: más deuda, menos crecimiento, una bolsa desplomada, riesgo país en alza y una economía que hoy despierta más miedo que confianza. Los datos no mienten. El modelo liberal, libertario de Milei entregó resultados concretos y sostenibles en tiempo récord. El modelo estatista de Petro solo generó desorden, incertidumbre y retroceso. Y aquí está la lección final: la libertad funciona. El estatismo empobrece. No es magia, es responsabilidad. Cuando un gobierno decide gastar solo lo que tiene, dejar que el ciudadano decida sobre su dinero y proteger la moneda, la economía florece. Cuando el Estado se infla, se endeuda, interviene y castiga al que produce, la economía se marchita. Así que la próxima vez que escuches a un político prometer justicia social, más subsidios o que los ricos deben pagar más, pregúntate quién paga realmente la cuenta. Porque casi siempre, la justicia que prometen la paga el pueblo. Gracias por ver tu canal favorito, Economía y Libertad. Si te gustó este análisis, compártelo, suscríbete y sigue defendiendo la verdad con evidencia. Nos vemos en el próximo video.